Allá enfrente tenemos a un frutal nativo que nos está regalando uno de sus más bellos momentos. Qué día espectacular nos tocó para recibir este lindo regalo de parte de este hermoso y delicioso frutal nativo. Se trata de la guayaba serrana, también conocida como guayabo del país, feijoa, falso guayabo o guayabo. En los países de habla inglesa se la llama pineapple guava y su nombre científico es Aca celoviana. La guayaba serrana es un árbol frutal nativo espectacular, muy ornamental, medicinal y que nos regala un fruto que es una locura. Es nativo del nordeste de Argentina, sur de Brasil y nordeste de Uruguay. Actualmente se lo cultiva en Australia, Israel, Francia, España, en California, Estados Unidos y también en Nueva Zelanda. En este último país, el fruto es tan apreciado como el kiwi. En este punto les pido que se queden en nuestro canal, ya que tenemos otros videos muy interesantes acerca de la guayaba serrana. Les cuento algunos de ellos. Tenemos un video muy especial hablando sobre los beneficios para la salud de parte de la guayaba serrana. También tenemos la prueba de sabor de su delicioso fruto y el desarrollo de la planta, cuando florece, cuando fructifica y varios detalles más. Entre las recetas tenemos helado de crema, helado de palito de agua, chutney, batido y tenemos un postre de guayaba al vino tinto delicioso. Ahora les voy a contar algunos detalles muy importantes de este frutal nativo y luego sí les voy a mostrar el proceso de floración completo. Crece como arbusto hasta los 3 metros o como árbol hasta los 6 metros y medio de altura. Puede producir frutos durante 30 años. Es uno de los frutales subtropicales más fuertes, ya que tiene una gran resistencia a la sequía y tolera heladas de hasta menos 9 grados centígrados bajo cero. Si bien tolera muy bien la sequía, en época de fructificación sí hay que vigilar un poco más el riego. A partir de semilla puede producir frutos entre los 3 y 5 años de vida. La floración, polinización y fructificación se da mejor a plena exposición solar. Hablando de pestes o de problemas de este frutal nativo, casi que no tiene ninguno. Solamente hay que estar atento a la mosca de la fruta en la época de fructificación. Debido a sus muy buenas propiedades, se dice que el fruto de la guayaba serrana es el fruto de la eterna juventud. Además, tiene muy buenos beneficios para la piel, ya que se hace una mascarilla que rejuvenece la piel. El fruto de la guayaba serrana es una delicia total, una mezcla entre guayaba y piña o guayaba y ananá. El fruto es una delicia para consumirlo fresco, pero es ideal para hacer miles de preparados, muy versátil en la cocina. La guayaba serrana nos regala una fruta climatérica. ¿Y esto qué quiere decir? Que el fruto de la guayaba serrana sigue madurando una vez que está fuera de la planta. Bueno, ahora les voy a mostrar el proceso de floración completo de la guayaba serrana. Bueno, y el comienzo de floración de la guayaba serrana empieza por sus pimpollos. Este es un pimpollo de guayaba serrana. Acá tenemos un pimpollo que ya va más avanzado y empieza a mostrar el color de la futura flor. Acá tenemos una flor que recién está abriendo, que es esta. Empieza a mostrarnos toda su belleza. Acá tenemos una flor nueva de guayaba serrana. En este punto está mostrando toda su belleza. Luego de unos días, la flor empieza a perder color. Empieza con otro proceso. En este punto, y si todo sale bien, comienza el proceso de cuajado de frutos en la guayaba serrana. Un momento muy lindo.
Bueno, ahora les voy a mostrar más un plano general de las guayabas serranas, las cuales a las dos las tenemos en maceta. Una en maceta de 30 litros y otra en una maceta de 50 litros. Las dos tienen 9 años. Estas plantas, si estarían en tierra, serían más grandes. Pero bueno, acá están bien, nos dan frutos. Ideal este frutal para pequeños espacios. La guayaba serrana que tenemos en la maceta de 30 litros la hice de semilla. Era una pequeña y frágil semilla al principio y luego se ha convertido en este hermoso arbusto, por ahora, frutal nativo. Y por acá, a esta guayaba serrana la compré. De los pocos árboles frutales nativos que he comprado, la mayoría son hechos de semilla acá en la huerta. Ambas plantas están muy bien, muy sanas las dos. Como les mostré recién, las dos plantas están en varios procesos a la vez. Hay flores que recién están empezando a abrir, otras flores que abrieron hoy y que están muy bonitas, y otras flores que comenzaron el proceso de cuajado de fruto. Pero como se observan en ambas plantas muchos pimpollos, aún la floración va a continuar. Estas dos guayabas serranas que tenemos acá en la huerta necesitan una de la ayuda de la otra, y eso porque no autopolinizan. Así que para ver frutos en nuestros arbolitos tenemos diferentes alternativas. Una, la ayuda de polinizadores. Otra, que el viento haga magia y lleve el polen de una a la otra. Y otra es polinizar manualmente, pasar florcitas de una planta a la otra. Esta temporada voy a hacer algo muy diferente a temporadas anteriores. Voy a dejar que la naturaleza haga su trabajo y no voy a polinizar manualmente. La temporada pasada lo que hice fue un experimento, fue polinizar la mayor cantidad de flores de un arbolito a otro y fue un error porque dio mucha cantidad de frutos pero muy pequeños. Se ve que las plantas no pudieron alimentar semejante cantidad de frutos y por eso que fueron muchos pero muy pequeños. Esta temporada lo dejo librado al azar de la naturaleza. Un dato muy importante con respecto a los frutos de la guayaba serrana es que tienen muy alta variabilidad, así que se encuentran frutos de diferentes formas y también de distintos matices de sabor. Los frutos que nos regalan las dos plantas, si bien se parecen en cuanto al sabor, tienen diferencias en cuanto a los matices de sabor, y eso hace muy interesante la guayaba serrana, porque tenés dos plantas completamente idénticas, pero hay diferencias en cuanto al sabor. Bueno, miren qué ornamental que es la guayaba serrana. De lejos se ven estas flores, lo que le hace muy pintoresco a este arbolito frutal nativo. Además de darnos estas lindas flores, después nos van a dar unos frutos espectaculares estas dos plantas. Me voy a despedir con esta flor que es de hoy, es nueva y donde demuestra toda su belleza, la guayaba serrana, también conocida como falso guayabo, guayabo del país o guayabo. También feijoa en países de habla inglesa. También pineapple guava en países de habla inglesa, pero sobre todo feijoa lo llaman en Brasil, Nueva Zelanda y Australia. Guayabo del país lo conocen los amigos uruguayos. Bueno, tiene varios nombres populares. Su nombre científico es Acacelogiana. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.